Tríada, víctima, salvador, verdugo. Lo que es dentro es fuera. Y suele pasar que vemos a víctimas, queremos salvarlas y lanzar una soga al verdugo. Suele pasar que creemos que ayudamos despreciando al verdugo ante su víctima. Suele pasar que creemos que debemos manifestar nuestro victimismo ante un salvador que nos salve. Suele pasar que creemos que hemos de vengarnos o hacer daño a aquel que lo merece por dañar a una víctima, siendo ahora nosotros un verdugo más que salvadores. El mundo lleno de tríadas que son fuera como lo son dentro. Porque sí, todos tenemos dentro esta tríada: víctima, salvador y verdugo. Somos la tríada y la jugamos fuera tan sana como lo esté dentro. Me llegaba estos días que el victimismo puede ser transformado en responsabilidad de nuestras elecciones realizadas fuera, cuando logramos una sanación interna. Me llegaba que los salvadores se convertirán en amigos o en apoyo cuando dejen de necesitar creer que el otro no tiene capacidad de ayudarse. Y me llegaba que el verdugo podrá abandonar su papel cuando acepte al de enfrente. Sí. Y cuando reconozca que es responsable de sus actos y libre de los actos de otros. Normalmente el verdugo necesita llenar su vacío, todo ese daño que lleva dentro, mediante el dañar a otro. Me llegaba internamente que tenemos estos personajes y que conforme vamos avanzando, pues ya no veremos entonces a personas como víctimas, sino como aprendices de vida. Aprendices que tienen circunstancias donde crecer y que lo que necesitan son herramientas y apoyo para salir por ellas mismas, por sí mismas, desde su amor a sí mismas, de todos aquellos retos que le llegaron y fueron a buscar para aprender. Ya no veremos verdugos, sino personas con dificultades para responsabilizarse de su dolor y de amarse, así como tomar medidas y límites nosotros ante ellos, más que buscar ahora convertirnos en sus verdugos. Y ya no veremos salvadoras, sino personas amigas, apoyos con los que poder contar para poder respirar, descansar, alimentarnos de nutrientes psicoemocionales que nos quieran regalar, para seguir con los aprendizajes que elegimos nosotros tener en la vida. La tríada interna, la tríada externa, lo que es dentro es fuera. Y ante todo ello, solo nos queda la responsabilidad y el amor. Este artículo fue creado en el 2016, el 29 de enero del 2016. Sin embargo, se hace muy necesario a día de hoy poner en evidencia este insight que tuve entonces. En el 2021 hice una profundización de este primer insight
Y pude comprender al observar a distintos clientes a los que acompañaba en ese momento, que tenían completas diferentes necesidades. Pero no porque fueran diferentes nichos, como se dice en marketing, sino porque tenían distintos niveles de implicación necesaria en su proceso, de apoyos muy diferentes en educación, desarrollo personal y salud mental. Y pareciera el mismo nicho. Y ahí fue cuando comprendí que hay distintos niveles de conciencia y que no podemos considerar a las personas en los mismos niveles de necesidad de acompañamiento, aunque se traten de los mismos temas. Y eso es lo que demuestra y lo que expresa la pirámide de la plenitud. Y hoy día observo la sociedad y la imperante necesidad de poner de manifiesto tanto el tema de la tríada como la gráfica de la pirámide de la plenitud para poder poner un poco de estructura al caos que actualmente vivimos por la explosión de la tríada víctima, salvador y verdugo en la sociedad. Veo en este momento una excesiva necesidad de victimizarnos, de buscar un salvador. Veo una excesiva necesidad de personas de salvar a otras. Y veo una excesiva necesidad de ejercer una justicia ante verdugos. Sin embargo, no veo en el mismo nivel de importancia y de impacto la consideración de realmente qué están viviendo estas personas que se dicen víctimas, que quieren ser salvadas, a quienes los salvadores quieren salvar y que supuestamente viven experiencias con verdugos enfrente. No hay un espacio de reflexión verdadera y honesta sobre qué nivel de la pirámide viven y qué nivel de sanación tienen en su victimario salvador interno. Y tampoco observo que realmente estén revisando si están en relaciones con personas dormidas, si están en proceso de desarrollo de conciencia o si son personas plenas que están viviendo adversidades. Yo no veo que se observe la situación actual de este modo. Simplemente, si alguien dice o se considera víctima, todo el juego de la tríada es jugado. Las víctimas son, de una manera constructiva, aprendices. Vienen a aprender como todos nosotros y vienen a aprender desde un lugar de la pirámide. Y lo que necesitan es educación, desarrollo personal y salud mental para poder afrontar sus retos de vida y evitar entrar en contacto con personas que sean verdaderamente victimarios y que tengan la capacidad de observar con perspectiva quién es un victimario y quién es simplemente una persona insana que hace lo mejor que sabe o puede. Los salvadores actualmente necesitan tener más desarrollo personal para realmente ser apoyo de la sociedad. Y se requiere más educación y más conciencia en lo relativo a las relaciones insanas para poder generar medidas o desarrollo en educación en las medidas y límites y hacerse respetar ante los denominados victimarios. La educación siempre es la salida. El desarrollo personal es la salida. Y la salud mental es la salida. Cuando esto no se toma como la salida, finalmente derivamos en un caos social. Y es lo que está sucediendo. No optamos por esta mirada constructiva, por esta mirada alentadora, por esta mirada evolutiva y humanística. Y estamos tendiendo en exceso a una mirada victimista desde la tríada.
Creo que hay excesiva necesidad de importancia por parte de personas que optan mejor por el victimismo, porque de esa manera reciben una atención que quizás no tuvieron, y por personas que se quieren erigir como salvadores, porque de esa manera también sienten una importancia y una atención que quizás antes no recibieron. Así que nos encontramos en un momento social en el cual resulta que todos queremos ser o víctimas o salvadores, y resulta que todos a la misma vez somos apuntados con el dedo de victimarios. ¿Por qué? Porque estamos jugando la triada de una forma completamente destructiva y desacerbada. La educación es imprescindible para comprender qué es el respeto, el respetarse a uno mismo y el hacerse respetar. El desarrollo personal potencia las capacidades necesarias para tener habilidades con nosotros mismos y con otros en nuestro proceso evolutivo. Y la salud mental nos ayuda a desentrañar todas esas heridas, todos esos procesos psicoemocionales complejos que todo el ser humano tiene, para poder ver con perspectiva nuestras situaciones y poder poner tierra, poder poner claridad sin que nos lideren nuestros procesos psicoemocionales que no estén sanados. Si nosotros no realizamos estos procesos, derivamos en un caos interno, individual, y lo proyectamos hacia lo social. Durante muchísimos años yo vi que estos procesos iban en aumento. Esta derivación de la tríada victimista y cada vez más elevada, la observé en mis procesos terapéuticos durante todos los 12 años que estuve en mis procesos hasta el 2019. Y yo veía cómo cada vez más se estaba potenciando esta tríada. Es decir, se estaba derivando en un mal uso de la conciencia del desarrollo personal y de la salud mental. Y en mi opinión, lo que yo viví. A día de hoy yo lo que estoy viendo es que la malinterpretación que yo ya observaba en muchos momentos, en muchos espacios por aquel entonces, se ha extendido y yo lo que, como lo suelo denominar, es se ha llevado la terapia a la calle. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. La tríada interna que estoy describiendo, lo que manifiesta es el niño interior, el victimario interno y un posible salvador ausente o existente en nuestra infancia. Es decir, nosotros vivimos en nuestra infancia una experiencia, o incluso en nuestra adolescencia, que nos marcó. Y desde ahí construimos nuestro nivel de conciencia. Y está completamente influenciado por el nivel de conciencia de nuestro transgeneracional y del inconsciente colectivo. Si nosotros no nos hemos hecho responsables de todo nuestro proceso de sanación, seguiremos viviendo internamente un niño o niña herido con una figura interna represora, victimaria, y con un salvador de la misma manera que lo tuviéramos en la infancia o la adolescencia, o incluso ausente. Esta es la partida, el punto de partida de base, y cuando nosotros no hemos sanado, lo único que hacemos es expresar todo ello en la sociedad. En ocasiones, pues si tuvimos un salvador interno en nuestra infancia en exceso, pues seguramente fuimos personas sobreprotegidas. Y cuando realmente no tuvimos ningún tipo de acompañamiento o de apoyo, pues nos sentimos personas abandonadas o incluso humilladas. Y además no hubo un acompañamiento, por lo tanto nos sentiremos completamente desangelados, abandonados, solitarios en nuestro sufrimiento. ¿Qué sucede cuando esto se expande a la sociedad? Pues que directamente ese sufrimiento interno no sanado, no atendido, que nos ubica dentro de la pirámide en un proceso seguramente más próximo a la base de la pirámide o a la mitad de la pirámide, pues lo que hacemos es básicamente
ir buscando inconscientemente experiencias con personas que nos ayuden a reconocer nuestra tríada interna, en el mismo nivel que lo vivimos en la infancia y en la adolescencia. Si nosotros, en vez de tomar todo lo que nos sucede en la vida como aprendices, lo que hacemos es que le damos bombo desde la tríada y queremos seguir viviendo en un rol de víctima, pues evidentemente no vamos a evolucionar. Si nuestro rol en otro caso fue el de salvador, siempre iremos buscando la manera de ir salvando a los demás. Y si nosotros fuimos de pequeños los verdugos, pues iremos buscando experiencias donde poder vivir el verdugo. Pero igualmente todos somos los tres personajes en nuestro mundo interno. Esta experiencia tan compleja que es la terapia, que es el proceso evolutivo de la persona, lo que está sucediendo es que nos está afrontando de una manera sólida en los procesos de acompañamiento. Y lo sé porque estuve 12 años en procesos muy diversos, con profesionales muy diferentes, de muy distintos tipos de tutelación y de formaciones y de enfoques profesionales. Cuando no tenemos un enfoque muy sólido en esta claridad y no recibimos una buena educación muy sólida, con un buen desarrollo personal y una buena salud mental, podemos desembocar en dinámicas eternizadas, sosteniendo la tríada. La terapia se echa a la calle cuando la persona lo único que hace es reconocer su tríada interna y ahora lo que hace es constantemente revivirla, pero desde el rol en el que se siente más cómoda la persona. En definitiva, no utiliza la experiencia para el aprendizaje, la maduración y la evolución, sino para anclarse aún más en su proceso de insalubridad. Y esto que explico también lo viven los líderes que están insanos. Así que estamos viviendo una amalgama en la cual hay personas que puede que hayan ido a terapia ya o no, que se están enrevesando constantemente en el proceso de la vivencia de esta tríada insana y están potenciando su rol, creyendo que así es como se puede ejercer justicia. Y la mayor justicia que hay en esta vida es elevarse hacia la plenitud, es lograr sanar internamente y aportarse su propia independencia cada individuo. Y por otra parte, los líderes están respaldando una tríada porque necesitan desarrollar su rol, tanto el salvador como el de la víctima que no fue salvada y que se potencia muchas veces al querer buscar victimarios y a alentar a que todos los subordinados, todos los que le siguen, estén en la misma dinámica. Este es el caos social que vivimos. La tríada interna, insana, dentro de cada persona, cuando se lleva al exterior y se produce una extensión y una expansión de la normalización de la tríada insana en el exterior, lo único que podemos obtener es caos. Los profesionales de la salud mental y del desarrollo personal y de la educación considero, y eso es lo que expongo en el proyecto La Pirámide de la Plenitud, que han de tener muy claro todos los pasos necesarios. Yo los distingo en 6 fases diferentes, en 6 etapas, especializadas cada una de ellas en el proceso evolutivo, para hacer poco a poco un programa evolutivo hacia la plenitud. Para que estas dinámicas tan insanas que estamos viviendo a día de hoy en lo social puedan parar de una vez. Esto no tiene nada que ver con negar el derecho, de hecho, y la necesidad que todos tenemos en nuestros procesos personales de dentro de la terapia, permitirnos sentirnos víctimas. Es que es necesario en terapia. De hecho, es en lo que apoyamos los profesionales, en nuestro rol. Dar un espacio de seguridad a cualquier persona para que se sienta y se duela y
se sienta esa víctima que fue en algún momento. Poder alquimizarlo y convertirse en el adulto que hoy día ya es. Y por supuesto, una cosa es que una persona viviera en su infancia o en su adolescencia una experiencia y hoy necesite evolucionar. No es lo mismo a que una persona viviera una experiencia traumática. Y eso es su derecho de reconocer que es su experiencia traumática, donde fue víctima en algún momento, pero que es importante reconocer si hoy día sigue viviendo en esa misma experiencia o que aún todavía está pegada a esa experiencia. Y diferenciar estos dos primeros casos con una experiencia de víctima constante, como pueden ser las personas que habitan en la base de la pirámide en zona de riesgo. Hay muchas experiencias muy diferentes y hemos de comprender y estudiar y analizar cada una de esas experiencias para poder apoyar concretamente de una forma muy adecuada y muy diferente sus experiencias y sus necesidades en cada una de esas 6 etapas. Las personas que están en zona de riesgo lo que necesitan es, por supuesto, una mano que les saque de ese espacio de riesgo. Y una vez logrado, realizar todo el proceso educativo, evolutivo, todo el proceso de sanación hasta alcanzar su plenitud. Pero las personas que no viven en la zona de riesgo y hayan tenido una experiencia de mayor o menor impacto de víctima, requerirán otros procesos completamente diferentes. Necesitamos líderes con tríadas internas sanas que hayan alquimizado esas 3 partes y las hayan convertido en aprendices de vida, en personas que saben poner límites y no ser verdugos, y en personas que pueden ser apoyo y no salvadoras. Líderes construidos desde lo más hondo de sí en personas maduras, adultas, plenas, sanas, que pueden contribuir a una conciencia social. Solo de esta forma realmente la sociedad puede evolucionar y puede tener todo y cada una de las personas de la sociedad un bienestar individual, así como tener una convivencia y un bienestar social. Te dejo por aquí la reflexión de hoy. Ha sido una intensa y profunda reflexión necesaria para todos y cada uno de nosotros. Comprender qué causa lo que hoy día vivimos en la sociedad y qué posibles soluciones e incluso qué posibles caminos son más óptimos de tomar para que podamos salir del lío en el que nos hemos metido. Solo espero que optes por seguir el camino hacia la plenitud y que elijas la educación, el desarrollo personal y la salud mental para ti y para la contribución de tu entorno social. Muchas gracias, buen viaje, caminante. Para escuchar nuevos podcasts, suscríbete y estarás al día de las nuevas publicaciones y compártelo para que seamos cada vez más personas plenas y así sumar nuestro granito de arena al bienestar individual y el bienestar social. Puedes encontrarnos en lapiramidelalaplenitud.com para conocer nuestros servicios, así como puedes acceder a la escuela en lapiramidelalaplenitud.es. En estos enlaces dispones de libros, de cursos, de guías de descarga gratuitas y mucho más. Camino hacia la plenitud. Gracias por elegirnos.